Hola, en este video vamos a ver la función lineal, pero antes vamos a recordar la ubicación de ciertos puntos en el plano cartesiano. Aquí tengo el plano cartesiano, tenemos el eje X en horizontal y el eje Y en vertical. Donde se cruzan, donde se intersecan estos dos ejes, está el origen, que es el punto 0,0. Entonces vamos a ver cuál es la coordenada del punto A. Primero avanzo por el X y luego subo por el Y. Entonces me queda el punto A en el 1,2. Ahora vamos con el punto B, que está acá. Avanzo por el eje X, 2 negativo, y subo por el eje Y, 3. Por lo tanto me queda el punto 2 negativo, 3. Vamos con el punto C, que está acá abajo. Avanzo primero por el eje X, 2. Y luego tengo que bajar por el eje Y hasta el 3 negativo. Entonces esto me queda 2,3 negativo. Seguimos con el punto D, lo tenemos ahí. Avanzo por el eje X, 3. Y como ya estoy en el punto, no tengo que subir ni bajar por el eje Y, digo que estoy en el 3,0. Porque en el eje Y no subí ni bajé, estoy en el punto 0. Entonces ahí me queda 3,0. Vamos con el E. No tengo que avanzar por el eje X porque está ahí mismo, solamente toca subir. Entonces estoy en el X0 y 1. 0,1. Y finalmente el punto F, que lo tenemos acá. Avanzo por el eje X, 3 negativo. Y ahora bajo por el eje Y, 2 negativo. Entonces X, 3 negativo y 2 negativo. Ahí me queda el par ordenado, X, Y. Tenemos 3 negativo, 2 negativo. Todos los pares ordenados son X, Y. Primero nombro lo que avancé por el eje X y luego lo que subí o bajé por el eje Y. Y como tengo X e Y, puedo organizar esto en una tabla de datos con dos variables, X e Y. Y el primer punto, que era 1,2, quiere decir que el X es 1, el Y 2. El último, por ejemplo, 3 negativo X y el Y 2 negativo. Entonces lo ubico en la columna del Y. Y así me quedo organizado los datos en una tabla con dos variables, X e Y. Vamos ahora sí con la función lineal. Tenemos esta secuencia de figuras con latas de bebida, la figura 1, figura 2, figura 3. Y me doy cuenta que fui agregando latas de bebida. Entonces yo puedo organizar esta información en una tabla de datos. Tengo el número de la figura y también tengo la cantidad de latas que usé para esa figura. Entonces puedo observar acá que en la figura 1 usé 3 latas. En la figura 2, la roja, usamos 6 latas de bebida. Y en la figura 3, en azul, se usaron 9 latas de bebida. Me doy cuenta que hay una relación aquí, porque la forma se sigue dando, ¿verdad? No pierde la forma esta secuencia. Lo que hago es que voy agregando cada vez más latas. Y me doy cuenta que voy agregando la misma cantidad de latas. Entonces lo que tenemos acá es una proporcionalidad directa. Dos variables tienen una relación de proporcionalidad directa cuando el cociente, o sea el resultado de una división, entre cada par de sus valores es constante. Esta relación puede ser descrita por la ecuación Y igual mx, donde x e y representan las variables relacionadas y el valor m es la constante de proporcionalidad. Acá yo tengo las dos variables, x e y, y están relacionadas por esta constante de proporcionalidad. ¿Cómo puedo obtener la cantidad de latas usadas? Y multiplicando esa constante por el X. ¿Y cómo saco la constante? Dividiendo Y dividido en X. Si yo digo 3 dividido en 1 es 3. 6 dividido en 2 es 3. Y 9 dividido en 3 también es 3. Entonces me doy cuenta que la constante, el valor que no cambia, el m, es igual a 3 en este caso, por lo tanto lo marco ahí. M igual 3.
Y quiere decir que voy a multiplicar la constante, el m, por x. O sea, siempre voy a multiplicar 3 por el número de la figura. ¿Cuántas latas se usan en la figura 1? 1 por 3, 3. En la figura 2, 2 por 3, 6. Y en la figura 3, 3 por 3, 9. Ahora, sabemos que la variable y se puede escribir como f de x. Entonces, a una relación que se puede escribir de esta forma se le llama función lineal. Y puede ser escrita de esta forma, que es lo mismo que la ecuación que tenemos arriba. Pero ahora la vamos a llamar función lineal. F de x igual mx o m multiplicado por x. Recordemos que la m es un valor constante. Entonces, para este caso, en donde el x es el número de la figura y el f de x es la cantidad de latas usadas, el modelo me queda así. F de x igual 3x. Entonces aquí yo voy a reemplazar el valor del x según el número de la figura que yo quiera conocer. Quiero saber cuántas latas se usan en la figura 4, entonces reemplazo el x por 4. Y me queda f de 4 igual 3 por 4, que es 12. Entonces el f de 4 es 12. El f de 5, 3 por 5, 15. En función de la figura 5 tengo 15 latas. Y finalmente f de 6, porque el x es 6, ¿sí? Reemplazo aquí 3 por 6 y eso da 18. Y ya pudimos completar esta tabla. Entonces aquí tenemos el modelo que generaliza esta secuencia, que sería una función lineal. Aquí tengo dos ejemplos más de función lineal. Tenemos f de x igual 2x o 2 por x. No es necesario poner este signo de multiplicación. Y aquí tenemos otra función, g de x igual x negativo. Vamos a ver primero la f de x. Voy a tomar como dominio este conjunto, 2 negativos, 0 y 2. Y vamos a calcular el recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Voy a reemplazar en la función donde va el x estos valores. Entonces voy a tomar primero del dominio el 2 negativo. Le voy a decir 2 por 2 negativo, 4 negativo. Entonces el recorrido aquí me queda 4 negativo. Vamos con el 0. 2 por 0, 0, por lo tanto el recorrido es 0. Y lo mismo con el último x que tenemos, 2 por 2, 4, por lo tanto el recorrido es 4. Recuerden que los x son el dominio y los f de x son el recorrido. Vamos ahora con la otra función. Y acá hay un problema porque no aparece un número delante del x. Pero sí está el signo negativo, eso quiere decir que el x se está multiplicando por un 1 negativo. Entonces, tengo el dominio, que son los valores que puede tomar x. En este caso, 3 negativos, 0 y 1. Eso quiere decir que el x se reemplaza por esos valores del dominio. Entonces voy 1 negativo por 3 negativo, eso es 3 positivo. Ahora reemplazo 1 negativo por 0, 0. Y finalmente 1 negativo por 1, eso es 1 negativo. Entonces me quedo en el x, que es el dominio, y abajo el g de x es el recorrido. El resultado, aplicar la función usando esos x, ese dominio. Una función lineal, que recordemos tiene esta forma, f de x igual m, que es el valor constante, por x, con este valor constante distinto de 0, corresponde a una recta que pasa por el origen. Siempre que llevemos a un gráfico la función lineal, va a ser una línea recta que va a pasar por el origen, por el punto 0,0. El gráfico va a depender del dominio o del conjunto considerado para graficarla. O sea, va a depender de los x que yo tome. En este caso ya tenemos dominio y recorrido, tenemos los valores para x y para y. Entonces se puede graficar. Y vamos a utilizar
el mismo plano para graficar las dos funciones, la función f y la función g. La f está en celeste y la otra está en rojo. Entonces aquí tengo la línea recta, si se fijan en celeste, que es el f de x igual 2x. La función f pasa por el origen, por el 0,0. Y aquí me puedo dar cuenta que sí, efectivamente, viendo la tabla, queda la coordenada 0,0. Y con la otra función también pasa lo mismo. Con la función g pasa por el punto 0,0, una línea recta. Entonces siempre que veamos esto, una línea recta que cruza por el origen, es una función lineal. El valor de m representa la pendiente de la recta. O sea, qué tan inclinado va a estar esto. Se fijan, esta está como más paradita y esta está un poco más acostada. Y además me doy cuenta que están en distintas direcciones estas rectas. Entonces, si m es mayor que 0, la recta es creciente. Y si m es menor que 0, la recta es decreciente. Recordemos que los números mayores que 0 son números positivos. Y los números menores que 0 son números negativos. Por lo tanto, si m, que es la pendiente, a partir de ahora la vamos a llamar pendiente, la pendiente es positiva, la recta va a ir así, como esta línea celeste. Va a ser creciente. Y si m es un número negativo porque es menor que 0, va a ir en esta otra dirección la línea recta, la gráfica. Y podemos ver acá. Recuerden que la línea celeste corresponde a la representación de la función f. Y este es m. Esta es la pendiente. 2 positivo. Mientras que en la otra función g de x tenemos la pendiente 1 negativo. Menor que 0, por lo tanto va hacia el otro lado. Decreciente. Si se conocen dos puntos, x, y, que pertenecen a la gráfica de la función f y la pendiente m, se pueden calcular de la siguiente forma. Yo puedo calcular la pendiente restando y2 menos y1 y abajo x2 menos x1. x2 y x1 tienen que ser distintas, ¿ya? Con esta fórmula yo puedo calcular la pendiente y si yo conozco la pendiente, entonces puedo modelar la función. Tengo este gráfico, me dicen que acá hay una función f y solamente me dan esta línea recta, no me dicen cuál es la función. Simplemente me muestran un gráfico y me dicen cuál es la función que está representada acá. Resulta que yo puedo identificar puntos en esta recta. Ya sabemos identificar puntos en el plano. Entonces yo voy a avanzar por el eje X, 3, y subo por el eje Y, 1. Y ahí marco un punto, que es la coordenada 3,1. Y encontré otro punto que es el 6,2. Está ahí. Avancé 6 y subí 2 y lo marco. Entonces ahora en esta línea recta yo encontré 2 puntos. Con 2 puntos ya es suficiente para poder calcular la pendiente. Ustedes pueden usar esos pares ordenados u otros. Podrían decir, ya sabes que yo voy a ocupar este, 3 negativo y 1 negativo, porque ahí hay un punto. Y lo podrían usar. Podrían usar cualquier punto que esté en esta recta. Pero yo les recomiendo que sea el que más fácil de ver. En este caso 3,1, calza justito, son positivos, son números enteros. No me queda un número decimal, por ejemplo acá. ¿Ya? Entonces marco los puntos en la recta numérica, identifico el par ordenado que les corresponde, el x, y, y con estos datos puedo aplicar la fórmula. Lo que vamos a hacer es restar arriba los y abajo los x. Dice y2 menos y1. El y2 es este y el y1 es ese valor. Entonces me queda 2 menos 1. Y abajo voy a restar x2 menos x1, 6 menos 3. Recuerden que el par ordenado es x, y, entonces ahí tengo ya los datos del x y el y que necesito. Hago la resta arriba, luego hago la resta abajo y en este caso me queda
un tercio. No necesito hacer la división ni nada. Ya sé que la pendiente m es igual a este número, que es una fracción, un tercio. Por lo tanto, como sabemos que la función lineal tiene esta forma, f de x igual a la pendiente multiplicada por x, la función f en este caso me queda f de x igual a la pendiente, que es un tercio, multiplicado por x. Y listo, ya tengo la función que se representó acá en este gráfico. ¿Cómo? Calculando la pendiente. Entonces, esta es la función y yo puedo comprobar si resulta o no. Entonces yo puedo decir, ya voy a buscar un punto a ver si se ubica en esta recta. Si está dentro de esta gráfica o no. Ya, voy a calcular el f de 3 negativo. ¿Qué pasa si el x es 3 negativo? 3 negativo. ¿A dónde queda el y? Entonces calculo un tercio por x, ahora el x vale 3 negativo, reemplazo. Un tercio por 3 negativo, 1 por 3, 3 negativo y 3 dividido en 3, 1 negativo. Entonces me queda que el f de 3 negativo es 1 negativo. Eso quiere decir que si el x vale 3 negativo, el y vale 1 negativo. Comprobemos en el gráfico. Si yo avanzo por la recta numérica, por el eje x, 3 negativo, y ahora bajo por el eje y, 1, sea 1 negativo, ¿me queda en la gráfica que teníamos de la función f? Sí, ¿verdad? Queda justito en esta línea que va cruzando en morado. Por lo tanto, esta sí es la función que está representada acá.